Estimados participantes, reciban un cordial saludo de su facilitador virtual, Carlos Camba. Vamos a realizar a través de este medio unas breves reflexiones sobre esta unidad curricular denominada Derecho Penal. Ustedes con esta unidad curricular se inician en el mundo de las ciencias penales. Particularmente se inician en el estudio del conocimiento del derecho penal material o del derecho penal sustantivo, es decir, aquel que regula los delitos, las penas y la responsabilidad penal. El derecho dedicado o enfocado o diseñado para resolver el conflicto penal o el conflicto de índole penal. Este derecho material sustantivo penal, es bueno aclararles que a su vez se subdivide en dos grandes porciones, que es el derecho penal material general y el derecho penal material especial. Nosotros en esta unidad curricular abordaremos el derecho penal material general, es decir, vamos a abordar lo relacionado con la ley penal y el delito. Vamos a hablar de la teoría del delito, de cuáles son esos elementos constitutivos del delito. Luego, ustedes en las siguientes unidades curriculares, Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3, van a abordar el derecho penal material especial, es decir, van a abordar las distintas categorías de delitos. Van a ver el homicidio, las lesiones personales, el aborto, la estafa, el hurto, el robo, etc. Pero primero deben abordar lo que es la ley penal y el delito, entender qué es eso del delito, cómo se configura el delito, cuáles son los elementos que constituyen, que componen esta categoría legal. Primero, es importante que tengan claro una definición del derecho penal. El derecho penal no es más que esa rama del derecho público que regula todo lo relacionado con los delitos y las penas. El derecho penal se puede entender desde un punto de vista o estudiar desde un punto de vista objetivo o subjetivo. Tenemos el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El primero está referido a ese conjunto de preceptos jurídicos, a ese conjunto de normas jurídicas diseñadas por el Estado, establecidas por el Estado, para castigar determinadas conductas reprochables y sancionarlas, en particular, con una pena, con una sanción penal. En tanto que el derecho subjetivo hace referencia a la potestad del Estado, a la facultad del Estado. Mejor aún, como decíamos, potestad, es decir, a ese poder, deber del Estado de dictar normas penales. Potestad que tiene el Estado de manera exclusiva y excluyente. Solo el Estado puede dictar normas penales, tanto materiales, sustantivas, como adjetivas, como procesales. Es el Estado el que, a través de la ley penal, establece los delitos y establece la forma para el juzgamiento de estos hechos considerados punibles. Entonces, tenemos que esta disciplina de ordenación jurídica es una disciplina que se encarga
de todo lo relacionado con el delito, con las penas y con la responsabilidad penal. Que tenemos un derecho penal objetivo que tiene que ver con el conjunto de preceptos jurídicos a través de los cuales el Estado castiga determinadas conductas relevantes para la convivencia social. Y un derecho penal subjetivo que tiene que ver con ese derecho del Estado, con esa potestad del Estado, con esa facultad del Estado de dictar normas penales, tanto materiales como procesales o adjetivas. Esta rama del derecho público, del derecho positivo venezolano, esta disciplina de ordenación jurídica está gobernada por una serie de principios fundamentales que los invito a que revisen detenidamente. El principio más importante que regula, que gobierna el derecho penal, que constituye la columna vertebral del derecho penal, es el principio de legalidad. De allí la máxima conforme a la cual no existe delito, no existe pena sin ley que lo establezca y sin ley que lo establezca previamente. Es la ley la única fuente directa de conocimiento del derecho penal. La ley gobierna todo el derecho penal. Es la fuente, repito, directa de conocimiento del derecho penal. No se puede sancionar a ninguna persona sin que la ley previamente establezca la conducta reprochable y la sanción para esa conducta reprochable. Y de forma, como decíamos, previa. Es decir, la ley debe existir con antelación a la ejecución del hecho que se pretende castigar. Es un principio elemental. Dice el autor venezolano Alberto Arteaga Sánchez, que les sugiero que consulten, el principio de legalidad constituye una especie de camisa de fuerza para el poder arbitrario del Estado, para contener al Estado en su derecho punitivo. Por eso es, cuando definíamos antes derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo, se me quedó en el tintero lo siguiente: el derecho penal objetivo constituye el límite del derecho penal subjetivo. Es decir, la ley, el conjunto de preceptos jurídicos que regulan el delito, constituyen una especie de camisa de fuerza para ese poder punitivo del Estado. El Estado no puede actuar de manera discrecional. El Estado actúa bajo el imperio de la ley que él mismo ha dictado. Él mismo dicta su control legal, para que no exista ningún tipo de arbitrariedad, sobre todo en el aspecto de la justicia penal, que es sumamente delicado. Otro de los principios que gobierna el derecho penal, importantísimo, es el principio del bien jurídico. Estimados, los delitos no se configuran de manera caprichosa. No se le ocurre al Estado establecer categorías delictuales de manera ligera. La configuración de los delitos tiene una motivación: la protección de determinados intereses jurídicos, la protección de bienes jurídicos relevantes, escúchese bien, relevantes para la convivencia social. El derecho penal no protege
cualquier interés jurídico. Para eso existen otras ramas del derecho, pero hay unos intereses que son fundamentales, que son esenciales, que deben protegerse especialmente: verbigracia, la vida, la integridad física, la propiedad. Así pues, los delitos están configurados para proteger, para garantizar intereses jurídicos esenciales para la convivencia social. Así pues, por ejemplo, el delito de homicidio está diseñado, está establecido, está configurado para proteger la vida. El delito de lesiones personales está establecido para proteger, para garantizar la integridad física de las personas. El delito de hurto, por ejemplo, está establecido para proteger la propiedad, castigando, por ejemplo, a aquella persona que se apodere de una cosa sin el consentimiento de su dueño. El delito de robo hace referencia a un delito que protege varios intereses jurídicos de manera simultánea. Se dice que el robo es un delito pluriofensivo que afecta simultáneamente varios intereses jurídicos, porque en el robo hay un componente ahí de violencia. Entonces el robo protege la propiedad, sí es cierto, pero también protege la integridad física, la libertad personal, es decir, varios intereses jurídicos que protege el robo de manera simultánea. Entonces, hay delitos que protegen el honor, la reputación, como la difamación, por ejemplo. Entonces, los delitos están configurados para proteger intereses jurídicos. Otro de los principios que gobierna el derecho penal, y los invito a revisar, hay doctrina elemental para este nivel, por ejemplo, Hernando Grisante Avileo, Arteaga Sánchez, Luis Jiménez de Azúa, tenemos a nivel internacional excelente Zaffaroni. Busquen doctrina y revisen estos principios, porque recuerden que estamos en la era del aprendizaje colaborativo, activo, social. Salimos de esa época oscura del conductismo, y lo importante es que el facilitador sea eso, un facilitador para que los enseñe de alguna manera a pensar, a construir conocimiento. Entonces busquen estos principios, amplíenlos a través de doctrina autorizada. Les hablaba también que existe el principio del hecho, es otro principio que gobierna el derecho penal. El derecho penal, señores, castiga conductas humanas exteriorizadas, que se exteriorizan, que causen una modificación en el mundo exterior. Una modificación que yo he dicho, una modificación en concreto, específica, o que coloque en peligro algún bien jurídico tutelado por el derecho penal. El derecho penal no castiga pensamientos. El derecho penal no se mete en el cerebro de las personas para averiguar qué está pensando, para averiguar pensamientos criminales y castigarlo. No. El derecho penal castiga comportamientos exteriorizados, es decir, voluntades declaradas, no internas. En todo caso, sobre esto, cuando ustedes vean el tema relacionado con el iter criminis o camino del delito, van a ver que el delito tiene unas etapas, y una de esas, la etapa de iniciación, el primer momento, puede estar referido a actos
de preparación del delito. Ahora, esos actos, ustedes van a ver, configurarán por sí solos delitos si se exteriorizan. El derecho penal, repito, no castiga los pensamientos. La voluntad debe declararse, debe exteriorizarse, debe observarse un cambio en el mundo exterior o que se coloque en peligro o que se amenace algún bien jurídico en particular o que se dañe, por supuesto, un bien jurídico en particular. Ese es el principio del hecho que gobierna también al derecho penal. También tenemos el principio de la pena humanitaria. La sanción penal, estimados participantes, no puede estar divorciada de los derechos humanos. La sanción penal debe ser, uno, proporcional al hecho cometido y no puede ser una sanción cruel, inhumana, degradante, ¿no? Debe estar en armonía con los principios fundamentales que gobiernan los derechos humanos, cuya trascendencia es universal. La sanción penal debe respetar esos valores esenciales del hombre. En Venezuela, por ejemplo, como ustedes deben saber, no existe la pena de muerte. Consideramos los venezolanos que eso es degradante, que eso es humillante, ni tampoco en Venezuela existe la cadena perpetua. Y respecto al trato cruel, nuestra ley lo prohíbe, más allá de que existan circunstancias, vías ilegales de trato cruel, y eso debe ser sancionado y debe ser castigado oportunamente. Otro de los principios que rige el derecho penal es el principio de culpabilidad. Esa conducta humana que se exterioriza debe podérsele reprochar a esa persona. Es decir, no basta un resultado dañoso, no basta que se produzca una causa y efecto y una relación de causalidad y se produzca un daño, sino que ese resultado debe podérsele reprochar a alguien, debe podérsele hacer un juicio de reprochabilidad. La conducta debe ser culpable, entendida la culpa como una manifestación de la intención o de un actuar negligente, imprudente, etc. Debe poderse reprochar la conducta para que exista responsabilidad penal. Ya vamos a ver, ustedes cuando vean el delito en la segunda parte de la materia y vean la teoría del delito, van a ver un elemento que se llama culpabilidad, que se refiere a este juicio de reprochabilidad, que se le pueda atribuir a alguien que esa conducta sea consecuencia o de su actuación dolosa, porque la persona lo quiso hacer, lo cual representa una peligrosidad mayor para la sociedad, o que la conducta sea consecuencia de un comportamiento imprudente, de un comportamiento negligente, de un comportamiento que se realizó sin observar determinados reglamentos, órdenes o instrucciones, o que hubo una falta de pericia en alguna profesión, arte o industria, pero tiene que haber un contenido que se le pueda reprochar a la persona. De lo contrario, no existirá responsabilidad penal. Estos son algunos de los principios fundamentales que gobiernan el derecho penal. Relevante, como le dice referencia, el principio del bien de legalidad, porque el principio de legalidad gobierna todo el derecho penal. En este sentido,
Eso nos permite rápidamente conectarnos. Recuerden que decíamos que íbamos a hacer unas breves reflexiones, ¿no? Pero quiero acotar que eso nos permite conectarnos con un tema relacionado con las fuentes del derecho penal. ¿De dónde emana? ¿De dónde surge el ordenamiento jurídico penal? Cuando uno habla de las fuentes del derecho penal, y los invito a revisar, hacemos referencia a las fuentes de producción y a las fuentes de conocimiento del derecho penal. A las fuentes de producción hace referencia a de qué autoridad emana el derecho penal. En este caso, como decíamos anteriormente, cuando hablábamos del derecho penal subjetivo, solo el Estado puede dictar leyes penales. En este caso, de forma ordinaria, de forma natural, el deber ser a través de el poder legislativo. Solo le corresponde al Estado crear, dictar normas penales tanto sustantivas como adjetivas, tanto materiales como procesales, tanto normas que resuelvan el conflicto penal, el conflicto de fondo, es decir, normas que se refieran al delito, a la responsabilidad penal, a la pena, como normas instrumentales, como normas diseñadas para colocar en práctica el derecho penal material, para ejecutar el derecho penal material, para castigar conforme al derecho penal material. Y también están las fuentes de conocimiento. La fuente de conocimiento hace referencia al modo en que la voluntad del Estado se manifiesta a los particulares para el cumplimiento de las normas penales. Entre esas fuentes de conocimiento, es decir, de dónde emana, de dónde surge, cuál es el modo en que se manifiesta la voluntad del Estado, la fuente por excelencia del derecho penal es la ley penal. Fíjense, como les decía inicialmente, que esta unidad curricular, Derecho Penal 1, tiene dos grandes partes. Una parte referida a la ley penal y otra al delito. Es decir, que la unidad curricular Derecho Penal 1 le dedica un aspecto elemental a la ley penal, porque la ley penal juega un rol esencial en el derecho penal. La única, diríamos, fuente directa de conocimiento del derecho penal es la ley penal. Como ustedes saben, la ley, de forma general, constituye la fuente principal del derecho positivo venezolano, del derecho nuestro, latinoamericano, del derecho continental europeo. La ley es la fuente principal. La ley, por ejemplo, es la fuente principal del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho laboral. Pero en materia penal no es que la ley es la fuente principal, sino que es la única fuente directa de conocimiento. Entonces imagínense la trascendencia de la ley en materia penal. En materia civil, por ejemplo, así como en materia mercantil y en el resto de las áreas de conocimiento, existe una especie de jerarquía de fuentes. En derecho mercantil, por ejemplo, la costumbre mercantil juega un rol importante. Está en la escala de fuentes. Siempre la ley primero, pero la costumbre juega un rol esencial. La analogía juega un papel importante en esas ramas del derecho, pero en el derecho penal no. En el derecho penal hay unanimidad en establecer que la ley constituye la única fuente de conocimiento. No queremos decir con esto
que no existan otras fuentes, diríamos, secundarias o indirectas de conocimiento que apoyan la interpretación de la ley penal. Yo les puedo decir, por ejemplo, que la costumbre no es que no tiene ningún valor en derecho penal. Estamos claros que no es fuente directa de conocimiento, pero la costumbre, por ejemplo, sirve, y así lo afirma, por ejemplo, el autor Luis Sánchez Aveledo y Luis Jiménez de Azúa. La costumbre sirve, por ejemplo, para interpretar ciertos contenidos extrapenales establecidos en la ley penal. Cuando la ley penal, por ejemplo, se refiere de forma indirecta a un contenido mercantil, pues para dilucidar ese contenido, para descifrar ese contenido, la costumbre puede allí jugar un rol importante, pero no es fuente directa de conocimiento. Igual que la jurisprudencia. Como ustedes saben, la jurisprudencia constituye ese cúmulo de doctrina establecida por los máximos tribunales de manera uniforme y reiterada. Es decir, la jurisprudencia es esa doctrina sentada en los tribunales de la República de manera pacífica, de manera reiterada, de manera constante, sobre un punto de derecho. Pues la jurisprudencia sirve para interpretar la ley penal, para aplicarla correctamente, pero no es una fuente directa de conocimiento del derecho penal. Igual que la doctrina, que constituye esas opiniones científicas relevantes de autores en la materia penal, también ayudan a interpretar la ley penal, a aplicar la ley penal correctamente, igual que los principios generales del derecho. Pero los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia, son herramientas que sirven para la correcta aplicación, que pueden servir para la correcta aplicación de la ley penal, pero no constituyen fuente directa del derecho penal. La única fuente, como hemos dicho, del derecho penal es la ley penal, de allí que el principio de legalidad gobierna marcadamente el derecho penal. Por ejemplo, fíjense, respecto al principio de legalidad, podemos revisar el artículo 49, numeral sexto de la Constitución Nacional. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones jurídicas y administrativas. En consecuencia, numeral sexto, ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fuesen previstos como delito, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Y el artículo 1 del Código Penal: nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. No existe delito, no existe pena sin ley que lo establezca expresamente y previamente. Para ir concluyendo con estas reflexiones, si la ley penal constituye la única fuente directa de conocimiento del derecho penal, pues su estudio debe ser detallado. Yo los invito a revisar detenidamente la ley penal y tres aspectos fundamentales relacionados con su validez. Es decir, ¿cuándo es válida la ley penal? ¿Dónde es válida la ley penal? ¿Y contra quién es válida la ley penal? Revisen
doctrina autorizada sobre la validez de la ley penal. La validez en el tiempo, cuando es válida, la validez en el espacio, donde es válida, y la validez personal, contra quien es válida la ley penal. Respecto a cuándo es válida la ley penal, podemos brevemente acotar que, como ustedes deben saber, el íter de formación de las leyes comporta ciertos pasos elementales, pero la ley se aplica desde que particularmente es promulgada y que es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo que se establezca en ella misma una fecha posterior para que entre en vigencia. Pero a partir de ese momento es que la ley entra en vigencia. Es decir, la validez temporal de la ley penal está vinculada a cuándo es válida la ley penal. Y la ley penal es válida a partir de que se promulga y es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la fecha posterior que ella misma establezca. A partir de ese momento es válida la ley penal y ella abrazará a los hechos que se ejecuten con posterioridad a su promulgación. La ley penal tiene vigencia desde que es publicada en Gaceta Oficial hacia adelante, por regla general. Se refiere eso a la irretroactividad de la ley penal. La ley penal, por regla general, no tiene efecto retroactivo. La ley penal regula, sanciona los hechos cometidos a partir de su entrada en vigencia. Sin embargo, como toda regla en derecho, tiene su excepción, y la excepción está referida a la retroactividad de la ley penal. Existen casos, compañeros, donde una ley posterior puede aplicarse a un caso anterior cuando beneficia de alguna manera al reo. Se llama el principio de la retroactividad de la ley penal cuando beneficia al reo. Si una ley posterior beneficia al reo, se puede aplicar con efecto retroactivo. Por ejemplo, una ley posterior que disminuya la pena, se le aplicará la pena de un delito en particular, por un hecho particular. Juan Pérez cometió un determinado hecho o ejecutó un determinado hecho en tal fecha, por ejemplo en el 2010, cuya pena en su límite medio es de 5 años. Luego el Código Penal lo modifican en el 2015. Es un Código Penal posterior a la comisión de ese hecho. Pero ese Código Penal posterior establece para ese hecho una pena en su límite medio de 2 años. Esa ley se le puede aplicar o se le va a aplicar a este sujeto porque lo beneficia. O Juan Pérez fue sancionado penalmente, se declaró responsable penalmente, está cumpliendo condena por un delito en particular, cuya pena es de 10 años en su límite medio, está cumpliendo condena y resulta que una ley posterior disminuye el quantum de la pena o despenaliza ese hecho. Este sujeto se verá beneficiado por esa ley posterior. Entonces, regla general, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo la excepción que beneficie al reo. Esto, por favor, los invito a revisarlo detenidamente, a profundizar en el tema y a través del presente entorno virtual de aprendizaje vamos acuñando ese conocimiento. También les sugiero que revisen lo relativo a la validez espacial de la ley penal, es decir, dónde es válida la ley penal. Por regla general,
Les adelanto lo siguiente. El derecho penal es territorialista y conforme al artículo 3 del Código Penal venezolano, todo el que cometa un delito o falta en Venezuela será castigado conforme a la ley penal venezolana. Es decir, quien cometa un hecho en Venezuela, un hecho punible, un hecho sancionado previamente por la ley penal, un hecho establecido previamente por la ley penal, será sancionado conforme al derecho penal venezolano. Sea extranjero, sea venezolano, sea blanco, sea negro, sea chino, americano, cubano, sea del partido que sea del sexo que sea de la orientación sexual que sea, todo el que cometa un delito en Venezuela, independientemente de cualquier condición, será sancionado conforme a la ley penal venezolana. Principio de territorialidad que rige marcadamente el derecho penal y no sigue a la persona a donde vaya. ¿A qué voy con eso? Si usted va a Colombia y comete un delito en Colombia, se le aplicará el derecho colombiano. Si usted es venezolano, domiciliado en Venezuela y se va a Estados Unidos y comete allá un delito, será sancionado conforme al derecho estadounidense. Si usted va a Brasil, será sancionado conforme al derecho brasileño, porque en materia penal rige marcadamente el principio de territorialidad del derecho penal. Cada Estado parte de la comunidad internacional aplica su propio derecho penal para los hechos cometidos en su territorio, independientemente de la nacionalidad, de la condición o de cualquier otra circunstancia de la persona que cometa ese hecho. Sin embargo, existen ciertas excepciones, llamadas excepciones de extraterritorialidad. Es decir, existe la posibilidad, por ejemplo, en nuestro caso, que el derecho penal venezolano sea aplicado para hechos cometidos fuera de Venezuela, por razones de personalidad, del principio de personalidad, o por razones del principio de defensa real de la nación, o por razones del principio de justicia universal. La regla, y por favor quiero que quede esto claro, en materia de aplicación espacial es el principio de territorialidad, pero existen casos puntuales de extraterritorialidad, los cuales pueden revisar en el artículo 4 del Código Penal. Existen circunstancias en donde se puede aplicar el derecho penal venezolano para hechos cometidos fuera de Venezuela. Por ejemplo, que en el extranjero se cometa un delito relacionado con el Estado civil y la capacidad por un venezolano en el extranjero. Pudiera aplicarse el derecho penal en Venezuela y pudiera juzgarse a esa persona aquí en Venezuela. O que una persona desde el extranjero, desde Estados Unidos, desde Colombia, atente contra las instituciones venezolanas. Esa persona puede ser traído a la República para que sea juzgado aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Pero por regla general, cada Estado aplica su derecho penal respecto a los hechos cometidos en su territorio, independientemente de la nacionalidad o de la condición que sea de la persona. Los invito a revisar estas circunstancias. Finalmente, me gustaría hacer referencia a la validez personal de la ley penal. Como ustedes deben saber, la ley penal se aplica a todos por igual, sin distinción de ningún tipo. Se aplica a extranjeros, a venezolanos, a ecuatorianos, a chinos, a franceses, a cubanos, a americanos, a negros, a blancos, a hombres, mujeres, a cualquiera que cometa en Venezuela algún delito, sin distinción de ningún tipo.
artículo 3 del Código Penal, que ya leímos, y que está hilado con el artículo 21 de la Constitución Nacional. Sin embargo, tomando y fusilándome aquí al autor Alberto Ortega Sánchez, hay una única excepción a este principio de igualdad que está establecida en el artículo 199 de la Constitución Nacional, que se refiere a la no responsabilidad penal de los diputados en lo que se refiere a los delitos de opinión. Es decir, los diputados a la Asamblea Nacional no cometen delitos de opinión en razón de sus funciones. Y esa es verdaderamente la única excepción a la aplicación igualitaria del derecho penal. Si algún parlamentario, en relación a su opinión, comete un hecho relevante para el derecho penal, a él no se le aplica la ley penal. Esa es la única excepción prevista en el ordenamiento jurídico venezolano. Existen, si es cierto, otras circunstancias que realmente no constituyen excepciones, como dice el maestro Ortega Sánchez, sino que constituyen prerrogativas. Por ejemplo, el caso de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, que está en el artículo 200 de la Constitución Nacional, es una protección, porque lo que establece ese artículo, los invito a leer, es una especie de barrera, de una protección temporal para los diputados que no podrán ser perseguidos penalmente durante el ejercicio de sus funciones respecto a cualquier delito, pero en lo que cese su función, si cometieron un hecho, pueden ser después investigados. Por eso es que no es una verdadera excepción, sino una especie de protección temporal, una prerrogativa. Existen otras protecciones, por ejemplo, la del antejuicio de mérito en el caso del presidente de la República y demás altos funcionarios. Bueno, que antes de ser juzgados ordinariamente, se debe anotar un procedimiento especial denominado antejuicio de mérito. O la protección, por ejemplo, para los empleados consulares o embajadores o jefes de Estado de otro gobierno. Busquen al respecto el Código de Bustamante. Allí se establecen ciertas prerrogativas, ciertas protecciones. Entonces, fíjense, la ley penal se aplica a todos por igual, salvo, diríamos, la excepción del artículo 199 de la Constitución Nacional, que constituye una verdadera excepción porque no se le aplica la ley penal a los diputados a la Asamblea Nacional en caso de delitos de opinión. Y existen otras prerrogativas, otras protecciones, como la inmunidad parlamentaria, artículo 200, como la de los jefes de Estado de gobierno, como la del antejuicio de mérito, que son realmente protecciones temporales o prerrogativas que establece el derecho penal por la investidura. Pero son eso, son prerrogativas, son protecciones. Los invito, estimados participantes, a que revisen detenidamente el contenido de estas breves reflexiones. En una próxima oportunidad haremos otra reflexión igual. Construyamos conocimiento, involúcrense con el entorno virtual de aprendizaje que está diseñado para ustedes. Recuerden que en esta época de la posmodernidad el conocimiento se construye, no podemos parcelarlos, debemos contribuir todos a esa construcción, que el docente se constituye como una especie de facilitador, de orientador, pero no es ese profesor conductista. La idea es que los motive a que investiguen esta área del conocimiento interesantísima. Hoy solamente les di una pastillita, pero bueno,
Para mí fue un placer y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.